¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido a tu programa Autodidacta, un programa de radio en línea dirigido a estudiantes que están por entrar a la universidad y tienen dudas acerca de la carrera que quieren elegir o de la escuela a la que quieren entrar. Estudiantes que ya están dentro de la universidad y tienen dudas acerca de materias, maestros o trámites. Y estudiantes que están por egresar y tienen dudas acerca de la titulación, el servicio social o qué hacer después de salir de la universidad. Así que si eres de aquellos de los que queremos aprender con maestro, sin maestro y a pesar del maestro, te invito a que me acompañes. Yo soy Antonio Gutiérrez y comenzamos. El episodio del día de hoy está especialmente destinado a los alumnos que estudian en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la sede de Santa María de Gracia, es decir, el Quad Artes pa' los compas, ya que resolveremos dudas sobre materias que se dan exclusivamente en esta universidad, dudas que serán respondidas por el mismo docente que imparte dichas materias. Así que si estás interesado en conocer acerca de alguna materia que estás por cursar, te invito a que te quedes con nosotros y si al final te quedaste con alguna duda, escríbela en los comentarios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Autodidacta. Y pues continuamos con esta jornada de entrevistas llamadas Una charla de pasillo. Que en esta ocasión tendremos una charla de pasillo con el maestro Juan José Doñán. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Afortunadamente, muy bien. Buenas tardes y buenos días o buenas noches. Aquí estamos a la orden, Antonio. Muchas gracias, maestro. Pues para no quitarle mucho tiempo a usted y a nuestros estimados radioescuchas, ¿qué le parece si vamos directo a lo que nos truje? Adelante. Perfecto. ¿Qué materia o qué materias son las que usted imparte, maestro? Bueno, en la Escuela de Artes Plásticas, 5 materias. Ajá. Para estudiantes de artes escénicas. Sí. Tanto de teatro como de danza, especialmente de teatro. Uh-huh. Imparto todas las materias teóricas de teatro, excepto teatro en Grecia y en Roma. Es decir, que imparto teatro de la época del Renacimiento y de la época neoclásica, teatro romántico y realista, teatro del siglo XX, historia contemporánea de las artes escénicas. Ahí también se suelen inscribir alumnos y alumnas de danza, y también imparto otra clase que se llama crítica autoral, en la cual preferentemente son alumnos de artes visuales. Ok, perfecto, maestro. Entonces, en este caso, ¿qué le parece si vamos abordando una por una estas materias para hacerle las preguntas correspondientes? Empezaremos con la materia de teatro del Renacimiento al Neoclásico. ¿De qué trata esta materia, maestro, a grandes rasgos? Bueno, trata de cómo a partir de este periodo muy importante en la historia de la cultura occidental, que se le llama el Renacimiento, que cronológicamente pone fin al siglo, en el siglo XV, pone fin a la Edad Media, y que consiste, entre otras cosas, en una revaloración de las manifestaciones artísticas, intelectuales e incluso el pensamiento clásicos, es decir, de Roma y de la Grecia de la antigüedad. Y que desde luego, entre otras cosas, pues significa la rehabilitación del teatro, dado que durante la Edad Media una manifestación, si no inexistente, por lo menos sí muy, pero muy, muy marginal. Y entonces el teatro durante el Renacimiento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV, se convierte en una manifestación muy importante, no solamente para las élites intelectuales y políticas y sociales de la época, sino también para el público que descubre con mucho entusiasmo al teatro. Órale. Así que entonces ese es, diríamos, el punto de partida, es la rehabilitación del teatro a partir de la segunda mitad del siglo XV, pues hasta nuestros días, aunque desde luego esa materia llega
hasta el siglo XVIII, que es el periodo neoclásico, que no es otra cosa sino tratar de seguir el modelo del teatro clásico grecolatino, de Grecia y de Roma. Perfectísimo, maestro. ¿Y a qué departamento pertenece esta materia? Bueno, las materias que diríamos, ahora sí que yo ahí estoy un poco como con dos pertenencias. Por un lado, a las materias teóricas Ujú. del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y al mismo tiempo al departamento de teatro. ¿Y esta materia tiene prerequisito? No, en absoluto. Es decir, cualquier alumno que ha sido admitido en el departamento de artes escénicas puede tomarlo. Incluso, pues no he tenido ningún alumno que pertenezca a algún otro departamento de artes visuales y demás, pero pues, digo, no tendría yo ningún problema. Así que entonces no es un poco como en muchos espectáculos, es entrada libre para los Perfecto. alumnos. Así que ya están todos bienvenidos, ya saben. Y esta materia, maestro, si bien se puede tomar desde segundo a octavo, ¿usted recomienda que se tome en algún semestre en específico? Pues yo creo que diríamos como del segundo o tercer semestre, pues sería muy bien, es decir, ya que están familiarizados sobre el fenómeno teatral, que desde luego el fenómeno teatral se da en dos ámbitos. Ujú. Por un lado, es decir, la formación práctica, escénica, de trabajo actoral, y por la otra parte, pues diríamos otro tipo de contenidos, en este caso contenidos históricos, o teóricos que tienen que ver con la evolución, el nacimiento, el surgimiento, la evolución del teatro, tanto en su aspecto dramatúrgico como en el aspecto escénico. Así que entonces yo diría que de segundo o tercer semestre para adelante es correcto y recomendable esa y las otras materias. Perfecto, maestro. ¿Cuál es el cupo actual de la materia y para usted cuál sería el cupo ideal de alumnos? Bueno, andamos alrededor de una veintena, si no recuerdo mal. Es decir, no sé si 19 o 21, pero por ahí ando. Es decir, por eso cuando digo de la veintena, estoy diciendo que sí. O sea, si es, ¿cuál es el cupo ideal? Bueno, pues diríamos, yo diría que no hay como límite en el aspecto de que como hemos tenido por la cuestión de la pandemia en los últimos semestres, los últimos 2 semestres, bueno, 2 semestres y medio, pues clases más bien a distancia, online, no hay mayor dificultad en ese sentido. Es decir, a ver, yo creo que el problema más bien para la enseñanza a distancia estribaría sobre todo para los alumnos de actuación o de danza, que tienen que hacer así prácticas de ensayo y demás, que yo no sé cómo los resuelvan. Pero con las clases teóricas no hay mayor problema, hay una cierta interacción, el profesor desde luego lleva el programa, el guión, los puntos que se tratan en la clase y desde luego pues esto puede suscitar cierta reacción, comentarios, preguntas, dudas de los alumnos pues que se van a ir disipando. Así que entonces yo diría que los que se inscriban, es decir, pues una veintena, incluso una docena, no está mal, es decir, no hay una mayor dificultad si fueran 25, 27 o 30, aunque desde luego ya en una clase presencial, pedagógicamente, cuando es un grupo muy desmesurado, pues sí hay problemas, pero de otra naturaleza. Hasta para nombrar lista, pues te tardes el doble. Claro. Y ahorita que usted menciona la pandemia y clases presenciales, siendo el día de hoy 24 de junio, ¿tiene usted algún conocimiento respecto a si el siguiente semestre esta materia volverá a ser presencial o será en línea o será un híbrido? Bueno, a ver, según nos han dicho, porque desde luego las cosas están cambiando y bueno, pues entre otras cosas, no solamente en Guadalajara, sino en el país y aún en el mundo,
la evolución de la pandemia, pues desde luego la pandemia no está resuelta, está con un alto porcentaje ya de algunos países de vacunación, lo cual pues es una buena noticia. Por lo demás, pues están las medidas sanitarias que está ahí y según las últimas información que yo tengo es que a partir del 10 de agosto comienza el siguiente semestre de manera presencial moderada. ¿Qué significa qué? Bueno, pues que habrá actividades con grupos reducidos, de que no podrá haber más de 20 personas en el salón de clases, de tal suerte que se inscriben más, pues tendremos que dosificarla y desde luego tendremos que recurrir, no renunciar, dado que tiene sus ciertas ventajas y desde luego también otras desventajas, la modalidad a distancia, de tal manera pues que habrá una modalidad, ahora sí que campechaneada, es decir, una modalidad híbrida en la cual pues habrá de todo. Es decir, que habrá que tener lo mejor de 2 o 3 mundos. Perfecto, maestro. ¿Y qué elementos necesitaría el alumno para poder cursar esta materia? Por elementos me refiero a alguna computadora, con simple cuaderno y lápiz, algunos objetos, herramienta o algo. Bueno, ahora tenemos lo siguiente, es decir, a ver, pues obviamente que para la clase presencial, vamos a decir, pues es un cuaderno, pero también hay quien lleva su lab o tiene, por ejemplo, también un smart con una conexión a internet, si hay wifi o no hay wifi. En la escuela, pues hasta donde yo recuerdo, la Escuela de Artes Plásticas, hasta hace algunos semestres no había la posibilidad de internet. Yo no sé si eso se vaya a resolver, probablemente sí. Así que entonces, pero para las clases presenciales, pues basta con ahora sí que con pluma y lápiz, cuaderno y hasta ahí. Pero sí, las clases a distancia, por supuesto que se requiere un dispositivo electrónico, sea un smart, sea una PC. Yo no he sabido, por ejemplo, de los 2 semestres recientes que han sido absolutamente a distancia, online, alguien que haya tenido dificultades fuera de esto que mencionas, o sea que de pronto pues hay alguna dificultad de conectividad y demás, pero bueno, hay otra de las cosas es que también las clases se graban. Hay la posibilidad de que las clases se quedan grabadas en Drive y quien se desconectó por angas o por mangas, ahí queda la clase y se puede pues repetir. Alguien la puede seguir desde el principio. Esa es la ventaja que tiene. La ventaja pues de la presencialidad es desde luego volver a la enseñanza clásica de todo esto, pero vamos a decir, si podemos tener las ventajas de las distintas modalidades, pues ¿por qué renunciar a ellas? Es como que alguien, como quien dice, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Bueno, pues si a mí me gusta también el melón y no me disgusta la sandía, pues ¿por qué tengo que renunciar a las dos cosas? Creo que eso es lo que finalmente va a suceder y creo que con pandemia o sin pandemia tendrá que irse imponiendo la modalidad híbrida y que con cualquier dispositivo electrónico podrá seguirse. Perfectísimo, maestro. Muchas gracias. ¿Usted cuáles o qué actividades considera que el alumno pudiera ir realizando en este momento para poder cursar la materia de una manera más óptima, si es que la quiere agendar para el siguiente semestre? Bueno, a ver, hay que ver el programa general, de qué se trata, qué temas se van a abordar o se incluyen, qué lecturas se recomiendan, qué cosas hay que investigar, pero por lo general, en detalle, pues eso se va viendo a lo largo del semestre, conforme se avanza. Así que entonces, pues yo digo que no hay mayores complicaciones, porque finalmente, pues tú le das el programa a los alumnos y se pueden hacer una idea de qué se trata. De qué trata, por ejemplo, en qué consiste el barroco.
El barroco, por ejemplo, en el teatro, el barroco desde luego es un estilo artístico que tiene una importancia en las distintas artes, en la música, en la poesía, en la novela, en el teatro, En la en la pintura, arquitectura. en la arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que decir en qué consiste y a partir de eso, pues ir viendo pues ejemplos prácticos, es decir, no solamente teóricos, sino ver qué es barroco y qué no es barroco. ¿Por qué surge el barroco y por qué desaparece el barroco? Barroco va a ser sustituido en las artes visuales, particularmente por el estilo neoclásico. Así que entonces, ¿qué es el barroco? Bueno, pues el barroco es una suerte de florecimiento en la decoración, una suerte de abundancia estética. En cambio, el neoclásico tiende por la sobriedad, por elementos básicos, es decir, por el espacio casi limpio. Y en cambio, pues el barroco es lo contrario. Bueno, todas esas cosas se van viendo en detalles, con ejemplos muy específicos, como por ejemplo en el teatro, por decir algo, del siglo de oro español, es un teatro en verso. Es un teatro en verso, además, que no es un verso llano, sino un verso, diríamos, con una voluntad de estilo, con una suerte de alteración incluso de la orden lógica de la frase, con un propósito estético, eufónico en ocasiones, musical, y que sin embargo pues no estorbe a la acción, porque finalmente pues el teatro es acción, conflicto, etcétera, etcétera. Así que entonces, digo, ahora que menciona el barroco, pues ese tipo de detalles se van viendo, se tratan de resolver y de aclararle al alumno, y desde luego recomendándole lecturas de algunas obras que son significativas o representativas del teatro barroco, y lo mismo, ejemplos en otras áreas, en otros aspectos de los distintos cursos que se imparten. Perfecto, maestro, muchas gracias. Tomando en cuenta que esta materia que acabamos de abordar, Teatro del Renacimiento al Neoclásico, comparte similitudes con la materia de el teatro romántico y realista, el teatro universal en el siglo XX. ¿En qué sentido me refiero a similitudes? En que las tres son clases teóricas, exactamente. ¿Qué le parece si usted me dice si comparte también respuesta? Digo, más que nada para no hacerle las mismas preguntas una y otra vez. Si es que la respuesta se comparte para estas tres materias. ¿Alguna de estas tres materias tiene prerequisito? No, ninguna. A ver, lo que yo diría que es lo que lo diferencia es que son etapas históricas distintas, estilos distintas, una evolución en la sociedad, es decir, una concepción distinta incluso del concepto de belleza. Y entonces vamos a decir, pues así como la sociedad cambian las mentalidades, la manera de ver el mundo, pues eso también se refleja en las artes en general y en las artes escénicas y en el teatro de manera particular. Desde luego, pues hay una secuencia histórica. Al neoclásico va a seguir, o al estilo clásico, o al teatro neoclásico va a seguir el estilo romántico, que desde luego tiene una concepción distinta, y luego después, en oposición al romanticismo, a la fantasía del romanticismo, la ensoñación, va a seguir una estética que va a tener como ejemplo la realidad y que se le va a llamar realismo. Muy bien. Entonces... Y en el siglo XX, ya que es el teatro del siglo XX, pues lo que se ve es lo característico de los movimientos teatrales del siglo XX, que son las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Movimientos renovadores que hacen propuestas distintas al estilo, al teatro convencional, que tratan de renovarlo desde la dramaturgia y desde la escena. Y desde luego, pues ahí hay una cantidad de movimientos particulares en el teatro y generales en las artes en su concepto total. Es decir, hay vanguardias pictóricas, musicales, dancísticas,
teatrales, incluso cinematográficas, que es un género o un medio nuevo, el cine, que también tiene que ver con el arte, con las artes representativas en este caso, y que surge en el siglo XX. En el siglo XIX no hay cine. Creo que ahorita ya nos dio una introducción o un vistazo general a lo que es el teatro universal del siglo XX, y sería tan amable de decirnos de qué trata la materia de teatro romántico y realista a grandes rasgos, por favor. Bueno, sí, que trata del teatro sobre todo que se da entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX. A ver, que son dos estilos diferenciados. El romanticismo tiene un gusto por la ensoñación, por la fantasía, por la noche, por la leyenda, más que por la historia, y desde luego por el sentimiento. Ese es, diríamos, como las señas de identidad del romanticismo. El realismo tiene como modelo la realidad. En este caso, los personajes ya no son héroes capaces de hazañas inusitadas, sino son personajes comunes y corrientes. Personajes con los cuales el lector de teatro y el espectador de teatro incluso se identifican en el sentido de que los ven como de manera más familiar, más cercana, se parecen a ellos. Nunca en la historia del teatro los personajes se parecen tanto a los espectadores y a los lectores como en el realismo. Digamos que esos son, así a grandes rasgos. Perfecto, maestro. Entonces, ¿usted considera que, en síntesis, se pudiera determinar que la materia teatro del Renacimiento al Neoclásico aborda el teatro desde estos periodos en la historia, y que la materia teatro del romántico y realista aborda el teatro desde estos estilos? Exactamente. Y que la materia de teatro universal del siglo XX aborda el teatro desde las vanguardias. Exactamente. Perfecto. O sea, aunque el realismo no desaparece en el siglo XX, por ejemplo, el teatro más característico en los Estados Unidos es realista, no es de vanguardia, no se asume a los movimientos de vanguardia. Sin embargo, en el resto del mundo, lo característico del teatro en el siglo XX son las distintas vanguardias. El teatro épico de Bertolt Brecht, el antiteatro de Pirandello, el teatro existencialista, el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, el teatro del absurdo, el teatro pánico, etcétera, etcétera. O sea, que son las vanguardias. Esas son algunas de las muchas vanguardias. Así como, por ejemplo, en el caso de las artes visuales, pues existe el cubismo, el fauvismo, el surrealismo y muchos otros ismos. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Y respecto a la respuesta que usted nos había dicho del cupo de materias, ¿esta respuesta también se extiende a estas dos materias, del romántico realista y del siglo XX? Sí, o sea que no hay una suerte como de prerequisito, porque, bueno, pues otra de las cosas es que, aunque alguien podría decir que lo mejor sería seguir una secuencia histórica, es decir, haber que comenzar con el teatro en Grecia y en Roma, que por cierto, eso yo no lo imparto, luego después con el teatro del Renacimiento y Neoclásico, el teatro romántico y realista, y terminar con el teatro del siglo XX. Pero bueno, yo diría que allí sí, efectivamente, aquella cosa del que el orden de los factores no altera el producto. Perfecto. Muy bien. Ahora sí que dependerá de cómo se le acomode el horario al estudiante. Bueno, ¿verdad? Sí, de eso depende, a la hora que se ofrecen las clases, sean presenciales o sean en línea, y que finalmente pues los alumnos hacen su programa, su menú, inscriben las que creen que les conviene a determinada hora, determinado semestre, y pues así se trabaja sin mayores dificultades. Excelente, maestro. ¿Qué le parece si ahora pasamos con la materia de Historia Contemporánea de las Artes Escénicas? Sí, bueno, a ver, esa es una materia en la que digo que ahí hay tanto alumnos de teatro como de danza. Trata sobre la etapa en la que el arte se vuelve moderno. A ver, que el teatro, la danza y las otras artes, es decir, estamos hablando como de fines del siglo XIX hasta nuestros días,
que se da en general, en el arte en general, se da una modernización que se llama, en términos generales, arte moderno. Cuando hablamos de arte moderno, estamos hablando de una estética distinta, que ya no es la que surge desde el Renacimiento, que es un modelo académico, clásico, sino esto ya mencionado de las vanguardias. En este caso, las vanguardias aplicadas a las artes escénicas, es decir, no solamente al teatro y a la danza, sino también a la ópera, la opereta, la zarzuela, el performance, el happening, que son estos dos últimos, pues géneros, diríamos así como posmodernos, incluso los conciertos, cuando, pues decimos, por ejemplo, yo siempre tengo y repito por ahí una definición de que artes escénicas son aquellas que para su plena expresión, para su expresión más cabal, requieren de un escenario. Y se dan en tiempo real ante un público presencial. Es decir, que las artes escénicas, también se podría decir de las visuales, si no son presenciales, no son. El cine no. El cine no se ve en el momento que se hace. El teatro, la ópera, la danza y otros que forman parte de este grupo, que se llaman, este conjunto se llaman artes escénicas, se dan en tiempo real. Y de la mejor manera que se dan, de la manera más completa y cabal, requieren de un escenario y un público como espectador. ¿Esta materia también pertenece al Departamento de Artes Escénicas, maestro? Sí, pertenece y también a los teóricos. Por eso te digo que las materias que yo imparto, pues forman parte de esos dos departamentos. Es decir, que tienen que ver con artes, Departamento de Artes Escénicas, Departamento de Teatro, Departamento de Danza, y también con las materias de carácter teórico. A ver, ¿por qué de artes escénicas? Pues porque la mayoría, el 99.999% de quienes lo tomen, son estudiantes de artes escénicas. Esta pregunta más que nada se formula para que el alumno sepa, en dado caso que llegase a necesitar, a qué departamento se debería dirigir con estas materias, ya sea el Departamento de Artes Escénicas o el de Teorías e Historias. Y bueno, sí, o sea, no hay ningún conflicto. Obviamente que en la Escuela de Artes Plásticas está la oficina, ahí en la área administrativa de los encargados de los departamentos, tanto de teatro como de danza, y en el quad, en el quinto piso, pues está el departamento de la oficina de las materias teóricas, pero en la propia escuela se resuelve eso sin ningún problema. Perfecto, maestro, muchas gracias. Y esta materia de historia contemporánea de las artes escénicas tampoco tiene prerequisito, ¿verdad? No, porque ahora entiendo que para todos es una materia obligatoria. Es decir, a ver, que finalmente sí conviene saber, diríamos, es como la historia más contemporánea, que es una redundancia, que la historia más contemporánea, pues la clase se llama historia contemporánea, es decir, es la historia más reciente de la evolución de las artes escénicas. Es decir, a ver, cómo han llegado hasta nuestros días, por qué han cambiado, qué las ha cambiado, cuáles son sus autores, sus creadores, los creadores escénicos más relevantes en los distintos ámbitos. Es decir, por ejemplo, directores de teatro que han trabajado como escenificadores para la ópera, por ejemplo, y que aparte también siguen trabajando en el teatro, es decir, también la evolución en distintos países de creadores, coreógrafos, escénicos que han tenido una influencia y que han sido especialmente apreciados tanto por las personas que se dedican profesionalmente a las artes escénicas como al público, que ha ido siendo formado, educado por estas nuevas expresiones que son cambiantes, es decir, que
que finalmente forman parte pues de este universo de las vanguardias, y que la vanguardia consiste pues precisamente en este cambio, en propuestas nuevas a los cánones o modelos convencionales que habían sido convencionales durante mucho tiempo. Perfecto, maestro. Muchas gracias. ¿Y qué le parece si para finalizar nos habla de la materia crítica autoral? Bueno, esa es una materia, diríamos que también se podría llamar crítica de arte. Okay. Es decir, a ver, que trata de que sobre el fenómeno estético. El fenómeno estético, ¿dónde se da? Pues en todas las artes. En aquel universo que tiene que ver con la belleza, con la expresión de la belleza como hechura humana. Hay belleza en la naturaleza que está más allá de la voluntad humana. Un amanecer, un crepúsculo, un árbol, el mar, un paisaje, un campo florido, etcétera, etcétera. Eso, una chica guapa, un gallo, un toro, en fin, sobre todo, pues, la fauna en su hábitat, un bosque. Eso, desde luego, es una expresión de la belleza que no tiene que ver con la voluntad humana. ¿Qué es lo que tiene que ver con la voluntad humana? Esto que llamamos arte. Es decir, el arte es la expresión de la más alta creatividad humana relacionada con la belleza, con la expresión de la belleza, que desde luego se da en todos estos géneros que reconocemos como artísticos o con posibilidades artísticas. La pintura, la escultura, la literatura, en sus distintos géneros, ¿no? Novela, poesía, y dramaturgia, y ensayo, y crónica, etcétera, etcétera. La música, y desde luego, pues también los géneros posmodernos, que algunos tal vez no acaben de cuajar con esto. Así que entonces sería una clase, diríamos, para decirlo de manera sencilla, crítica autoral tiene que ver de alguna manera con la crítica de arte y desde luego también con la historia de arte. Es decir, que el ser humano hace arte desde la antigüedad prehistórica, desde que los seres humanos o protohumanos eran errantes o nómadas. No vivían en lugares establecidos, sino que en busca de su subsistencia migraban, andaban de un lado hacia otro. Ya se hacía arte. Y ejemplo de ello es la pintura o el arte rupestre. Las expresiones especialmente pictóricas que se pintaron en las cavernas, en las cuevas, y que sobreviven algunos ejemplos muy significativos en el norte de España, como Altamira, o en el sur de Francia. Así que entonces de eso trata en términos generales la clase de crítica autoral. Y pues curiosamente ahí se inscriben sobre todo estudiantes de pintura, de fotografía y de escultura, o sea que tiene que ver más bien con las artes visuales. Así que entonces eso completa el menú de las clases que yo imparto allí en la Escuela de Artes Plásticas. Y en estos semestres recientes, pues desde mi guarida, desde mi domicilio, a través de este sistema, diríamos, virtual, no presencial, o en línea, o online. Muy bien, maestro. ¿Esta materia de crítica autoral tiene prerequisito? Tampoco. Es decir, a ver, también es una materia, diríamos, obligatoria, porque de alguna manera es que el alumno o que los alumnos tengan una visión más allá de que me gusta o no me gusta sobre las distintas manifestaciones de las artes. Perfecto. Que echen mano a herramientas intelectuales, históricas, informativas, al gusto, pero sobre todo que utilicen la razón, el criterio, y ahí viene la palabra crítica, una de sus etimologías tiene que ver con criterio, el uso del criterio para valorar el arte.
Esos son. Y desde luego, pues eso se va viendo, se ven los ejemplos históricos, se ve, por ejemplo, cuando se empieza a utilizar la palabra crítica, que popular o coloquialmente tiene un sentido pues hasta negativo y despectivo, que sería quien critica es hablar mal de algo. No, quien critica es el que utiliza el criterio para valorar algo con conocimiento de causa, con información, con gusto, etcétera, etcétera. Y usted nos comentaba que esta materia, en su experiencia, ha sido cursada en su mayoría por estudiantes de artes plásticas y artes visuales. ¿También ¿Sí? ha sido cursada por alumnos de escénicas, ya sea de teatro o de Creo danza? que por ahí alguna o dos personas pues que han tenido la curiosidad pues la han tomado hasta donde recuerdo, pero en su gran mayoría, sobre todo por ser una materia obligatoria, han sido sobre todo alumnos de artes visuales, o sea, de pintura, digo, escultura, fotografía. Entonces, ¿significa que esta materia es obligatoria para los de visuales y plásticas, Sí, claro, pero por no supuesto. obligatoria para los de escénicas? No, no es obligatoria, aunque desde luego también tiene un valor curricular, es decir, requiere ciertos puntos que todo mundo sabe que pues, para titularse tiene que tener determinado número de créditos. Y entonces aquí hay una serie de créditos que ahí están a la disposición y que forman parte entre el menú que puede estudiar cualquier alumno de escénicas o de visuales, pues algo que puede ser de su interés o por lo menos suscitar su curiosidad. Perfecto, maestro. ¿Y esta materia, en qué semestre usted recomienda que los alumnos la cursen? Bueno, en cualquiera, o sea que ahí, ahora sí que eso, o sea que como no hay edad para esto, o sea que se puede dar en cualquier momento cuando se disponga, cuando se tenga el tiempo, diríamos, pues yo diría, pues que desde el primero hasta el último semestre, o sea, pues, está en cualquier momento. De pronto me doy cuenta ahí, por ejemplo, que de determinado semestre, algunos alumnos ya es su último semestre, están por salir, otros están entrando. Así que entonces esto responde tu pregunta. Perfecto, muchas gracias, maestro. ¿Qué actividades pudieran ir realizando los alumnos para poder cursar esta materia de la mejor manera cuando la agenden? Bueno, pues a ver, lo que pasa es que crítica autoral es repensar el arte, repensar el concepto del arte y cómo ha evolucionado el arte. Es decir, que no siempre ha existido el mismo modelo, el mismo concepto de belleza y que esto se nota no solamente en la evolución de estilos, sino en el uso que a veces tiene para cierto tipo de prácticas sociales. Por ejemplo, hay un arte sacro, hay un arte religioso y hay un arte que no es religioso y que entonces se llama profano, que tiene que ver más bien con cierto mundo laico y que en general aún el arte sacro está relacionado con determinada religión o las prácticas religiosas o litúrgicas, en su aspecto estético pueden ser apreciados y valorados por quienes son creyentes de una religión distinta. Por ejemplo, alguien puede escuchar a Bach siendo creyente o siendo no creyente, no pagano. Puede ver la pintura de carácter religioso, de temática cristiana, siendo musulmán. Claro. Incluso puede verlo sin creer en ninguna religión. Así que entonces, en ese sentido, pues diríamos, esto remarcaría el concepto y la naturaleza universal del arte. Muy bien, maestro. Y antes de concluir con el programa del día de hoy, ¿algún consejo o consejos que usted le quiera dar a los alumnos que están interesados en cursar todas estas materias que usted imparte? Bueno, a ver, pues que finalmente tiene que ver con fenómeno humano que no necesariamente es utilitario, pero que sí le da sentido a la vida, que es el arte. Y que desde luego, pues aquí en el caso, por ejemplo, en la escuela nuestra se llama Escuela de Artes Plásticas, pero también se cursan artes escénicas. Es decir, se quedó el nombre de la escuela, aunque desde luego ya pues, se llama más bien Departamento o División de Artes y Humanidades,
incluye la escuela de música, etcétera, etcétera. Es decir, para quienes les gusta el arte, la escuela y las materias que se imparten, incluidas las que imparte un servidor, pues tiene sentido. Están invitados, son bienvenidos y pues les permitirá tener un conocimiento, una puerta de acceso pues más ancha, más informada, más pertinente, que va más allá del autodidactismo, que el autodidactismo de todos modos individualmente nunca nadie debe perder, pero diríamos que sí hay una suerte de ayuda, no solamente de parte del profesor, sino de sus compañeros, porque comparten inquietudes, gustos, afinidades, etcétera, etcétera. No digo que todos los estudiantes tienen que ser muy cuates, muy cuatachos, etcétera, etcétera. Pues cada quien tiene su manera de ver las cosas, nunca se debe renunciar a la individualidad, pero sí hay cosas que se comparten en común y pues la Escuela de Artes Plásticas y las distintas materias que ahí se imparten es una buena manera de hacerlo. Pues no me queda nada más que agradecerle su tiempo y su atención, maestro. No, pero al contrario, el agradecido soy yo y pues mucha suerte. Muchas gracias, maestro. Y también gracias a ti, estimado Radio Escucha, por tu tiempo, por tu atención. Si hasta este punto te quedaste con alguna duda, por favor, háznosla saber. Ya sabes que aquí tienes la caja de comentarios a tu disposición. Y sin nada más que agregar, yo me despido. Que tengan un excelente día y un excelente registro de materias. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.